Buen día. Buenos días, bienvenidos. Gracias por sumarse a los puntuales. Vamos a tomarnos un segundito para ir recibiendo a los que llegan a la sala de espera. Los invitamos a tener el micrófono silenciado para preservarnos del ruido ambiente y los que tengan ganas, la cámara prendida, así vamos conectando. Estamos por el chat para saludarnos y en un minutito comenzamos. Gracias a los que ya están llegando. Bienvenidos. Empezamos en un segundito. Gracias por estar ahí. Muy bien. Gracias a todo este grupo que ya se suma a un nuevo encuentro del ciclo Pensar e Innovar. Este es el encuentro 10, ya en nuestro tercer año de este ciclo que nos encanta, conducido por Martina Rúa en la Universidad de San Andrés. Sigo viendo gente en la sala de espera, así que me tomo un segundito para arrancar. Bienvenidos y buenos días, ya más de 70 en sala. Gracias por estar ahí. Recién comentábamos con los invitados el interés que despertó en la inscripción este encuentro del ciclo, así que muy bienvenidos a todos. Muy bien. Mientras mis colegas siguen admitiendo en sala de espera, vamos entonces a comenzar. Les decía que este es el encuentro 10 del ciclo Pensar e Innovar en la Universidad de San Andrés, conducido por Martina Rúa. Vamos a conversar hoy sobre finanzas para no financieros. Soy Ana Salgado, soy directora de diseño en educación ejecutiva y hoy le doy la bienvenida y se suman a nuestros dos queridos invitados. Por un lado tenemos a Sofía Gancedo, graduada de la universidad, cofundadora en BrickSafe, profesora de FinTech en los posgrados de la Universidad de San Andrés, y a Dani Cerrot, el director de nuestro Executive MBA y coordinador del programa Finanzas para No Financieros. Bienvenidos a ambos. Le doy las gracias, como siempre, a todo el equipo de Educación Ejecutiva, Sol Mollón, hoy con nosotros Daniela Militelo, Julieta Barrero, Sofía Garat, Ariel Urcola. Vamos a estar conectados por el chat para recibir sus comentarios y preguntas. Vamos a retomarlas al final con Martina. Esperamos terminar aproximadamente a las 11:30. Estamos grabando, así que luego recibirán posteriormente un news con algunas recomendaciones de lectura y con el link a la grabación. Y ahora ya los dejo con Martina Rúa, nuestra host en Pensar e Innovar, profesora, periodista, especialista en productividad e innovación. Marta nos propone en estos encuentros hacer una pausa para pensar en cómo innovar en cada uno de los aspectos de nuestra vida personal y laboral. Y hoy nos toca hablar de cómo usar eficientemente nuestros recursos económicos. Voy a dejar de compartir. Hola Martu, ¿lista para Buen, empezar? buen día, Ana, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos y a todas las que se van a tomar esta hora y piquito para poder conversar, para poder pensar e innovar, que es algo que nos encanta hacer en este ciclo. Como Ana les contaba, ya desde hace 3 años nos juntamos cada algunos meses para salir unos minutos de la vorágine y tomarnos un tiempo para inspirarnos, para irnos con herramientas. Así que hemos preparado muchísimo este encuentro para ustedes, para que puedan sacarse las dudas. Tenemos a dos expertos con los que vamos a poder conversar, así que por favor vayan volcando las preguntas en el chat, que como les contaba Ana, tendremos un momento de intercambio y nos interesa muchísimo que ustedes puedan también sacarse sus dudas con respecto a finanzas para no financieros. Voy a compartir brevemente algunos slides para arrancar. Un segundito. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que siguen llegando a este encuentro de Pensar e Innovar. Quizás haya alguno que está llegando por primera vez y les queremos contar que es una propuesta que tenemos desde Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés para pensar distintos temas. Como verán acá en la pantalla, puse algunos de los temas con los que hemos ido conversando. Siempre tenemos la posibilidad de hablar con expertos que nos hacen pensar para poder innovar en nuestra vida cotidiana, tanto profesional como personal. Hemos hablado de los temas más diversos, como pueden ver acá,
nos hemos preguntado por dónde vienen las buenas ideas, hemos indagado al mundo híbrido allá cuando estábamos saliendo de la pandemia, nos preguntamos por la era inmersiva, también por qué tienen los jóvenes en la cabeza, qué pasa con las nuevas generaciones y sus necesidades. Obviamente hemos hablado de inteligencia artificial generativa y creo que ya pronto vamos a tener que volver a hablar porque hay demasiado para seguir surfeando ese tema. También hemos tenido un encuentro de la nueva sostenibilidad, ¿no? Esta sustentabilidad 2.0, un tema súper relevante también para muchos. Hemos tenido expertos para hablar de señales y tendencias, cómo hacemos para captarlas, en qué tenemos que estar atentos. Hemos también visto cuáles son las habilidades necesarias para trabajar en un ambiente tan cambiante y en uno de los últimos encuentros pusimos el foco en nuestro bienestar y nuestra performance. Hoy queremos hablar de un tema que también, hoy sí creo que nos metemos hasta un poco en la coyuntura porque ¿quién de los que no estamos acá no tenemos este tema en la cabeza? Y no solo en la cabeza, ¿no? Creo que también lo tenemos en el corazón, lo tenemos en las preocupaciones, lo tenemos en los sentimientos y a veces también, como es en mi caso, en un desconocimiento muy profundo. Tiene que ver con algo cultural, son factores psicológicos, es cómo nos han criado, es el país en el que estamos. Bueno, muchísimas preguntas que hoy quiero recorrer con estos expertos que aparte de mostrarnos herramientas y contarnos de qué se trata todo el ecosistema financiero y las posibilidades que tenemos, nos van a ayudar a entender también las razones por las cuales a veces no conocemos y nos cuesta indagar en el mundo de las finanzas. Algunas cositas rápidas para arrancar y ponernos un poco en contexto argentino, porque es desde ahí que vamos a hablar de esto. Hay algunas buenas noticias, después vamos a hablar también con Daniel y Sofía qué tan buenas noticias son, pero Argentina es uno de los 25 países del mundo con el que hubo más crecimiento en la inclusión financiera en la última década. Esto no quiere decir que ya esté zanjado el tema de inclusión financiera, ni mucho menos, pero sí es verdad, y la pandemia ha sido uno de los grandes catalizadores, que el tema de inclusión financiera es un tema que está en agenda mucho más que hace una década, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos saber de esto? Bueno, hay una tendencia de, por ejemplo, la mayoría del país cuenta con justamente una cuenta bancaria, algo que tampoco ocurría hace un tiempo, pero también es verdad que estas cuentas se usan de una manera bastante precaria, ¿no? Todo lo que se podría llegar a hacer en transacciones todavía es algo que hay que conquistar. Se está trabajando también mucho en lo que tiene que ver con zanjar la brecha de género. Es un tema muy relevante cuando hablamos de finanzas. Hay diferencias notables en cómo las mujeres y los hombres abordamos al tema. Y por supuesto, como les decía, el COVID-19 ha sido un gran catalizador para hablar de inclusión financiera. Muchos por primera vez llegamos al mundo, por ejemplo, de las transferencias o otros mundos que no hubiésemos llegado si no hubiésemos estado obligados por lo que fue el COVID-19. Entonces, un escenario muy distinto si esta charla lo hubiésemos tenido en el 2018 o en el 2024, así que vamos a ver con qué contamos hoy en este contexto. Cuando te fijas cómo es el ecosistema, y vamos a hablar de este término que es fintech, seguramente con nuestros invitados, bueno, Argentina es bastante pionero, ¿no? Cuando vos mirás a Latinoamérica y la cantidad de startups, pymes y grandes compañías y también bancos tradicionales que se están volcando a este mundo, vamos a encontrar que tenemos realmente muchísimas propuestas fintech, que quiere decir que se están metiendo estos servicios en nuestros teléfonos y muchos de nosotros, aún sin conocimientos profundos, estamos empezando a operar de una manera más digital y empezando a curiosear cómo podemos usar estas herramientas o estos elementos financieros. Hay también una buena oferta en el esquema de transferencias y de pagos inmediatos. Seguramente más de uno de ustedes también utilice estas modalidades. Y la cantidad de personas con cuentas alcanzó en la Argentina casi al total de la población, así que ahí también tenemos una buena para empezar. ¿Qué pasa con respecto a la educación? Y me parece que también es uno de los grandes temas, y antes de invitarlos, en la previa charlábamos con los chicos, ¿no? La relevancia de la educación, países donde ya está siendo ley tener educación financiera desde la escuela. Bueno,
miren esta encuesta global de Standard Poor's, más del 67% de los adultos a nivel mundial carece de educación financiera. Y existe una brecha significativa entre hombres y mujeres, incluso en países desarrollados. Algunos datos en Argentina, haciendo doble clic, el 24% de las mujeres no somos capaces de responder correctamente preguntas muy básicas sobre interés compuesto, por ejemplo, y en el caso de los hombres este número es del 32%. ¿Qué hay en desafíos y oportunidades? Todo, y lo vamos a desplegar en los próximos minutos con los especialistas. Es un tema que está en agenda y eso es bueno porque a la gente le interesa y está permeable a aprender. 9 de cada 10 personas, si les preguntas si quiere aprender sobre estos temas, te dice que sí. Es decir, que hay un público que está dispuesto, que no sabe muchas veces cómo abordar y dónde abordar con especialistas estos temas. Uno de los términos que también me gustaría hoy hablar con los chicos es la generación de una resiliencia financiera, ¿no? Me parece que es algo que en nuestro país y también por el contexto tenemos poco, que tiene que ver con esa capacidad que tenemos los individuos o las empresas de hacer frente cuando llega un riesgo financiero. ¿Qué tenemos que saber para experimentar y para ensanchar esta resiliencia financiera? Es algo que también quisiera conversar hoy. Una proporción muy baja de la población en Argentina recurre a productos financieros. Y cuando empezás a indagar por qué, mucho tiene que ver con el desconocimiento, con pensar que esto no es para mí. Si no tengo grandes montos, no me están hablando a mí. Bueno, vamos a ver también si eso es un prejuicio o si está fundado. Y como les decía, un doble clic en género, ¿no? Las mujeres representamos solo el 14% del mercado financiero. Es verdad que se está haciendo y mucho, tanto desde los bancos tradicionales como de ONGs y muchísimos organismos están poniendo el foco en darle educación financiera a las mujeres con todo lo que eso significa también para sus derechos. Solo el 30% de las cuentas comitentes son de mujeres. ¿Por qué las mujeres que dicen? Porque tienen desconocimiento y porque tienen temor a correr un riesgo si es que utilizan estas herramientas. A 4 de cada 10 mujeres nos cuesta hablar de finanzas. ¿Les pasa? No solo a las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablamos de dinero en este país? Aún con nuestros más cercanos, ¿no? ¿No? ¿Cuánto ganás? ¿Cómo te va con esto? ¿Cómo resolviste esto? Tema complejo de hablar. ¿Qué se esconde ahí? Es algo que también me gustaría que hoy pensemos juntos. 77% confiamos en nuestras parejas para tomar decisiones financieras en temas de género. Así que tiene muchísimas aristas la propuesta de hoy. Y estas son algunas de las que yo anoté, ¿no? Pensemos juntos, ¿qué quieren saber ustedes de estas finanzas para no financieros? A mí me interesa entender cuál es el mindset desde el cual partimos para estar en este contexto, ¿no? ¿Cómo se juega lo cultural? ¿Qué prejuicios y miedos tenemos a la hora de pensar o de trabajar en nuestras finanzas, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Hay factores psicológicos atrás? ¿Hay factores culturales? ¿Qué instrumentos tenemos que conocer sí o sí? ¿Cuál es un ABC para ponernos en marcha? Es otra de las cosas que hoy quiero hablar con los expertos. ¿Y qué oportunidades nos podemos ir luego de esta charla todos de acá, sabiendo que todos tenemos la posibilidad de accionar para seguir construyendo esta resiliencia financiera? Así que con esta breve introducción le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Daniel Cerrot. Con Daniel vamos a empezar a andar este camino de las finanzas. Daniel, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martina. Muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse, mucha gente interesada. Así que muy buena la introducción también. Ahí hablaste una palabra que es cuenta comitente. También quiero ver después quiénes, digamos, si todos están familiarizados con esa palabra, etcétera. Tengo unas breves slides para también hacer como un disparador, ¿no? De todos estos temas que después Sofía va a continuar y después hacemos ese espacio a preguntas. Yo quiero empezar, díganme si se está compartiendo, haciéndoles una pregunta a todos, que es, ¿cuál es la mejor fecha para plantar un árbol? Y pueden usar el chat para responder y a ver qué sale en las respuestas. ¿Cuál creen que es la mejor fecha para plantar un árbol? Ahí, obviamente, la idea es, estamos viendo ahí, empiezan a responder cuando decidamos, en cualquier momento, hoy, en invierno, ahí ya empiezan más los expertos a nivel
que conviene, etcétera, otoño, depende de la especie, meses en R, allá tenemos gente que conoce del campo. Bueno, ahí estoy viendo cualquier fecha, primavera, septiembre. Interesante, ¿eh? Esa no entendí. Pero fíjense que, a ver, no les hice mucho contexto, ¿no? Dice, depende del árbol, zona geográfica. Un poco la pregunta que hay por detrás de esta pregunta es, ¿para qué quiero el árbol? Y uno lo que está pensando es, bueno, el árbol lo voy a querer para varias cuestiones, más allá de lo ecológico, de lo que hace al aire, etcétera. Ahí preguntan en qué suelo. Alguien dice hoy, es una buena respuesta hoy. Lo que estamos buscando con el árbol, y yo estoy haciendo una analogía respecto de las finanzas, es que lo que yo estoy buscando, como vemos un poco en la foto, cuando yo necesito sombra, básicamente, ¿no? Entonces, lo que estoy buscando, si quieren, uno puede decir, bueno, pues es un árbol que me da sombra o es un árbol para frutos. Ahí ya uno puede haber dicho, entonces quiero, no sé, un manzano para poder digamos, juntar manzanas y vender o lo que sea. Ahí ya es más como una inversión. Pero fíjense que hay varios que respondieron hoy. De hecho, hoy es la segunda mejor fecha para plantar un árbol. ¿Por qué digo que hoy es la segunda mejor fecha? ¿Cuál creen que ahora, con esto que les dije, cuál es la mejor fecha? Y no tiene que ver con la agronomía, el suelo, el árbol. Estéfano me dice ayer. Claro, ahí está. La respuesta, o sea, salvo que alguien tenga un árbol, puede ser que tal vez vengan cultivos muy rápidos, ¿no? Y que de un día para el otro crece muy rápido, pero muchos hablan de cuándo tomo la decisión, pero una respuesta muy interesante es hace 10, 20 años, básicamente, ¿no? Y ahí entramos en un problema. ¿Cuál es el problema? Hoy yo puedo tomar decisiones respecto de lo que puedo hacer hoy. Y ahí entra lo que han dicho cuando uno lo decide. El tema es que cuando decidimos plantar ese árbol. Y esto se parece, para mí, es muy parecido a la decisión de cuándo hago una inversión, cuándo me meto en temas de finanzas. Y ahí Martina hizo un comentario como que esto es para montos muy grandes, esto es para personas que entienden, esto no es para mí. Y creo que eso también habla un poquito de lo que nos pasa o cómo nos sentimos respecto si quieren, de temas del dinero y de temas puntualmente de finanzas, ¿no? Porque a veces con temas de dinero creo que es más intuitivo y en temas de finanzas nos cuesta un poco más. Entonces, acá viene la respuesta obvia. Si yo hubiese plantado hace 20 años el árbol, hoy me estoy beneficiando de la sombra, la altura del árbol, etcétera. Y esto nos plantea un enorme, enorme desafío que tiene que ver con algo que yo creo que está pasando con este mindset que Martina recién hablaba, el mindset de finanzas o financiero. Y lo que yo creo que tenemos que pensar, y justamente este ciclo es para eso, es cómo logramos perder el miedo. Yo puse a saber de finanzas o hablar de finanzas o entender de finanzas, cómo logramos entre comillas, pasar esa barrera, ¿no? Que a veces esa barrera yo creo que no es que exista, puede ser que haya algunas cuestiones que sí están, pero a veces es más de uno, ¿no? De uno mismo que se niega o que dice, no, no, no me interesa tanto, ¿no? Y acá algo obvio que ocurre es que el tiempo, y recién Martín hablaba de interés compuesto, hoy yo no quiero dar una clase técnica, ¿no? Pero quiero dar más una charla, por así decirlo, pero lo que pasa muchas veces es que el tiempo es el factor a veces más importante a la hora de la inversión, al igual que el árbol. Lo que hace que el árbol sea frondoso y tenga buena altura, etcétera, fue el tiempo. En el interés compuesto voy a decir algo que no es 100% cierto, pero no importa cuánto inviertas, lo que importa es que hayas invertido 10, 20, 30 años. Y el interés compuesto te regala la exponencialidad, te regala ese crecimiento exponencial. Entonces, ahí lo que yo creo que como dos respuestas que les puedo dar a esto, a cómo perder ese miedo, para mí tiene que ver, cuanto antes podamos empezar, claramente mejor. Ahí se compartieron algunas estadísticas, Martina, de Argentina. No sé si es una buena noticia lo que voy a decir, pero en el mundo hay un problema de que hay falta de conocimiento financiero. Pero eso no me dice nada, o sea, yo quiero que nosotros estemos mejor, obviamente. Entonces,
creo que ahí hay una cuestión de separar. Uno dice, bueno, si yo no invertí, si yo no planté el árbol hace 20 años, ¿cuándo es la segunda mejor opción? Hoy. Y ahí está, si quieren, como algún tipo de recomendación. Hoy puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer algo hoy? Bueno, hoy puedo empezar, sea a aprender, a leer, a hacer un curso, a aprender solo, etcétera, y también a darse cuenta que en cualquier momento uno puede hacer esto. Ahora, la pregunta detrás de cómo perdemos el miedo, hay que entender un poquito, y esto creo que tal vez en algunos ciclos anteriores tal vez lo han visto. Les quiero presentar, lamentablemente hace 3 meses falleció Daniel Kahneman, psicólogo excelente que escribió un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Pensar rápido y lento o Thinking Fast and Slow. Y él habla que hay dos sistemas en nuestro cerebro. Y esto es esto es la razón, si quieren, o la explicación de por qué nos cuesta, yo creo, hablar de finanzas o meternos en temas de finanzas, etcétera. Y tiene que ver justamente con que el 95% del uso del, no, dicho de otra forma, el sistema uno, que es el intuitivo y el instintivo, responde mucho más rápido y lo utilizamos mucho más tiempo que el sistema 2, que requiere más pensamiento racional, hacer cálculos, etcétera. Entonces, cuando nosotros viene una decisión, ¿me conviene comprar algo ahora o ahorro y lo compro más adelante? La intuición nos gana. ¿Sí? Y después les cuento un estudio que se ha hecho hace ya varios años respecto a algo que se conoce como demorar la gratificación. Y esto tiene que ver, si quieren, no soy especialista en el cerebro para nada, pero tiene que ver, y Martín hablaba de los relacionamientos psicológicos, ¿no? Tiene que ver con que el cerebro lo que está buscando es minimizar el consumo energético. Y para eso se basa en la intuición y los instintos, o la heurística, y para hacer eso rápido puede llegar a toma de decisiones que no son las ideales. Entonces, entre haber plantado hace 20 años el árbol o no plantarlo, no lo plantamos, ¿no? Y hoy nos encontramos donde estamos. La pregunta es, ¿cómo hacemos ahora que sabemos que puedo plantar el árbol? Hoy, ¿cómo hago para plantar el árbol en el sentido de meterme, ya sea a hacer una inversión o meterme a aprender de finanzas? Y esto nos da lugar para mí a el siguiente, si quieren, paso, porque una cuestión es el mindset, entender cómo pensamos o cómo funciona nuestro sistema de pensamiento, y el segundo tiene que ver con algo que nos cuesta mucho como individuos, que es pensar en el futuro y tener una planificación financiera y sobre todo tener planteado objetivos, es decir, ¿para qué quiero, en qué momento de mi vida, ¿sí? ¿Para qué quiero en cada momento de mi vida? Ahí está de los 10 años, fíjense que está bueno empezar de temprano, ¿no? Hoy por hoy, a los chicos, o sea, desde el primario, secundario, está bueno que se hable de números, de finanzas. Por mucho tiempo era, vos no sabés de números, no, está bueno que sepan cuánto valen las cuestiones, cuánto vale, cuál es el precio, qué significa, etcétera. Me quedé tal vez corto con los 80 ahí, porque creo que vamos a seguir viviendo más tiempo, ¿no? Pero un poco la idea es, ¿qué objetivo quiero en qué momento de mi vida? Y en base a eso, ¿cuándo voy a necesitar qué tipo de dinero? ¿Sí? Sea, no sé, comprar una propiedad. Después discutimos si es bueno comprar o alquilar, esa es otra discusión. Ahí Sofía les va a contar un poquito. Pero pensar en el sentido de quiero planificar ese futuro, y eso es algo que nos cuesta mucho. Y creo que de ahí un poco viene estas cuestiones de por qué nos cuesta hablar de dinero, por qué nos cuesta definir esos objetivos. Y muchas veces lo que termina pasando es que, digamos, uno escucha muchas veces que dice, bueno, pero no puedo ahorrar, ¿no? Entonces, como no puedo ahorrar, no puedo planificar hacia el futuro. Y ahí yo lo que quiero llevarles es esta reflexión. El que dice no puedo ahorrar, en realidad no es que no puede ahorrar, es que está poniendo el ahorro como variable de ajuste de cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo tanto de ingresos, tengo tanto de egresos, lo que me queda, si me queda algo, lo uso de ahorro. Y ahí es donde no estás planificando. Lo ideal es que uno tenga un objetivo de ahorro. Yo digo de ahorro para poder invertir a futuro, para ese árbol que quiero ir plantando.
y la respuesta no es que planto una vez el árbol, lo voy plantando, si quieren, mes a mes, año a año, etcétera. Entonces, lo que ocurre ahí es que la idea de esto es poder justamente ordenarse uno y decidir, entonces de mis ingresos, y ahí les doy como dos alternativas. La ideal es decir, bueno, un porcentaje de mi ingreso yo lo puedo destinar a ahorro. Entonces, lo que va a ocurrir es que, como artificialmente dentro de mis gastos, yo tengo un ahorro puesto ahí. Y luego es cuánto me queda, pero en el cuánto me queda ya incorporé una proporción de mi gasto que va a ahorro. Y esto es algo que lamentablemente en general no se hace. ¿Y por qué no se hace? Ahí abajo tenemos la calculadora y el chanchito, etcétera. En general, no hago la pregunta, pero cada uno se puede responder. Cada uno de ustedes lleva un control de gastos de sus finanzas personales, sus gastos personales. Y en general la respuesta es que no tanto. Entonces, ahí mucha gente dice, bueno, no, porque yo más o menos lo manejo, me manejo con tarjeta en efectivo, en tarjeta débito, hoy hay más medios, ¿no? Con las billeteras virtuales, etcétera, pero no necesariamente llevo un control de lo que gasto. Y esto es bastante común que ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Al vos no llevar un control, un presupuesto, o sea, son las dos cuestiones, ¿no? Hacer un presupuesto anual, que lo hago mensual también, y después llevo el control de ese presupuesto. Está comprobado que las personas, y ahí me pongo en primera persona, que hacemos eso, tenemos más conocimiento o más noción de en qué gastamos, en qué no gastamos y cómo administramos el gasto y el ahorro, si quieren, ¿sí? Y acá hago una analogía, me encantan las analogías. ¿Estos vieron como hay mucha gente que dice no tengo tiempo para esto? Es mentira, sí tenés el tiempo. En realidad no te estás haciendo el tiempo, estás priorizando a conciencia o por omisión hacer otras actividades en lugar de eso. Esto es lo mismo en las finanzas. Si vos decís no tengo dinero para hacer, en realidad no es que no tenés dinero, no le estás dedicando a tu ecuación ese espacio para poder invertir. Y la ventaja, obviamente uno dice, pará, pero tal inversión requiere, no sé, miles de dólares, cientos de miles de dólares. Perfecto. Hay diferentes tipos de inversiones que uno puede hacer, pero déjenme poner, si quieren, en los objetivos que uno se plantea, los típicos pueden estar, a mí no me gusta llamarlo el retiro, ¿no? Porque es una discusión esto, pero, o la jubilación. En Argentina tenemos un sistema digamos, de reparto en donde los que aportamos financiamos a los que están recibiendo una jubilación, pero uno podría, por ejemplo, decidir a temprana edad, decir, yo me quiero hacer un plan para que cuando tenga tal edad puedo tener X valor futuro, ¿sí? Financieramente. Eso realmente no se hace mucho. Y en general, el otro problema que tiene esos objetivos que uno se plantea, sea para un retiro, sea para un viaje, sea para lo que sea, ¿no? Un, no sé, festejo de algo, una fiesta, que son gastos, entre comillas, extraordinarios, que no van con los gastos ordinarios, el gran problema que hay es que nosotros como individuos no somos tan disciplinados a la hora de decidir, bueno, esta plata está para este objetivo. Y van a haber muchas veces, ¿cómo decirlo? Momentos digamos, debilidad en donde uno dice, bueno, ese dinero que yo estaba armándolo para tal objetivo, se termina saliendo o usando con otro objetivo, ¿no? Y eso un poco es como hacerse trampa a uno mismo, por así decirlo, ¿sí? Em, de acá, ok, de acá, obviamente la edad de cada uno es un factor importante porque si uno, y esto creo que es algo que deberíamos lograr que a menor edad se conozca de esto, ¿por qué? Porque ahí uno tiene más tiempo. La buena noticia es que la expectativa de edad está creciendo. Yo le puse 80, pero hay que poner 90, 100. Entonces, hoy uno, incluso, no sé, a los 40, 50, 60 años, puede planificar y seguir con un plan de financiamiento, perdón, una planificación financiera y proponerse, bueno, ¿cuánto es lo que yo puedo invertir mensualmente, trimestralmente, lo que sea, y armarse ese plan futuro que está buscando hacer?
Y acá para ir cerrando un poco lo que yo les quería compartir, yo creo que es algo importante, especialmente ahora que hay mucho que se habla y se habla de una sola dimensión. El gran problema de las finanzas, o no sé si el gran problema, pero un problema es que se le da mucha importancia al retorno, a la rentabilidad, si quieren, que obtengo de cierto proyecto. Entonces solamente nos concentramos en la dimensión que más nos interesa. Y siempre vamos a preferir ganar más dinero, ¿sí? O sea, un retorno mayor que un retorno menor. El tema es que a esta variable que está de retorno hay que incorporarle la otra variable que no se habla, que es la del riesgo. Y acá abro el chat. ¿Cómo creen que es la relación entre riesgo y retorno? ¿Es positiva a más riesgos, más retorno o es negativa? Y acá viene la intuición. Acá viene lo del sistema uno y 2 y lamentablemente a veces nos juega, eh, hay de todo, ¿no? En las respuestas. Bien, hay un poco de todo. Me han puesto inversa, positiva, a mayor riesgo, mayor retorno, pero todo depende. Ese todo depende, positiva. Bueno, en general están bien. La relación entre riesgo y retorno es claramente positiva. ¿Qué quiere decir? Esto lo tenemos que leer de dos formas. Si invierto y esto es en un activo financiero, que puede ser un plazo fijo, puede ser lo que sea, me compro acciones, me compro un bono, me compro lo que sea, lo que tendría que pasar es que si ese activo financiero tiene más riesgo, lo que debería encontrar, es decir, si yo me muevo en el eje hacia la derecha, el eje X hacia la derecha, me tengo que encontrar que como hay más riesgo, tengo que ser compensado con mayor retorno. Esa es la lectura desde el riesgo. Desde la lectura del retorno, si encuentro una inversión que tiene alto retorno, debo asumir que como tiene alto retorno, ese proyecto tiene alto riesgo. Y obviamente pueden existir momentos en que encontramos proyectos que están por acá, es decir, tienen alto riesgo, perdón, alto retorno y bajo riesgo, o que tienen alto riesgo y bajo retorno. Entonces, ojo con solamente iba a decir como ser influenciados por, mira qué buen proyecto, acá ganás mucho dinero, y sé que hay estafas o hay cuestiones, ¿no? Cuando uno dice, es demasiado bueno para ser cierto, es eso, o sea, hay algo extraño. Si algo tiene demasiado retorno, lo que uno debe presumir es que también está asociado un riesgo alto, ¿sí? Entonces creo que esto es algo importante. Y acá, ahora sí, para tal vez ir cerrando un poquito, algo que quiero dejar como súper claro, yo recién hablé de plazo fijo, bonos, obligaciones negociables. Eso que estoy hablando es lo que entra en lo que se conoce como renta fija. En cambio, si yo hablo de acciones, un portfolio de acciones u otro tipo de proyectos, en general esos entran en lo que se conoce como renta variable. ¿Qué diferencia entre uno y otro? En la renta fija, típicamente, una palabra media técnica, ex ante, o sea, antes de que yo ingrese en ese proyecto, sé cuánto voy a ganar. Y por lo tanto, no sé si después es bueno o malo, eso no lo sé. Eso es otra variable. Pero lo que sí ocurre es que en renta fija yo sé ex ante cuánto voy a ganar. En renta variable yo no sé cuánto voy a ganar. Lo que sí debería pasar, que explica un poco el eje del gráfico de la izquierda, es que, y voy a una palabra técnica, el valor esperado de la renta variable tiene que ser mayor que lo que me va a pagar la renta fija. ¿Por qué? Porque justamente como tengo más riesgo en renta variable, debería estar compensado con más retorno. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque muchas veces a la hora de decidir, bueno, ¿en qué invierto? ¿Qué hago? Tenemos el problema de que queremos ser atraídos por más retorno y no entendemos o no hacemos un buen diagnóstico de cuál es el riesgo asociado a esa inversión. Por lo cual creo que esto es algo súper importante que les quiero dejar para tener como guía para lo que hay que hacer. Así que bueno, Martina, hasta acá era lo que quería compartir, era más que nada un disparador. Ahí les dejo, bueno, les dejo de compartir el PowerPoint. Y bueno, después obviamente pueden haber preguntas, ¿sí? Obvio, va a haber seguramente muchísimas preguntas. Yo ya tenía
Me vienen muchas a la cabeza, así que imagino que están todos pensando en lo mismo, ¿no? Te escuchaba a vos y nos imaginaba a todos los que estamos acá también revisando las decisiones, revisando los anhelos, los miedos. Cuando te escuchaba pensaba, y por cómo lo presentabas recién, por ejemplo, ¿no? Lo de renta fija o variable. No podemos decir que hay algo correcto o no correcto, o una decisión. ¿De qué depende eso, Daniel? De mis circunstancias, de mis no sé, yo pensaba, ¿no? Decime si es errado. Hago una renta fija para no tener que pensar. Yo no me quiero poner a pensar después en la renta variable y tener que gestionar ese tema. Prefiero ir a lo seguro. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con una mentalidad más conservadora? ¿Cómo Totalmente. decidimos estas cosas? ¿Puedo usar una analogía? La tenía guardada, mira, Martina. Yo lo pongo como los carriles de la Panamericana o cualquier Sí, autopista. ¿Cuál es sí, mejor? depende. Depende. Entonces, vos fíjate que el de la izquierda, que es el más rápido, ¿qué ocurre? Es el más rápido, tiene el mayor retorno, pero tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad tenés más chance de choque, básicamente, ¿sí? Y hasta puede ser trágico. De hecho, ir al carril de la derecha, el más lento, creo que ahora es 80 la mínima, pero bueno, lo que te hace es ir seguro. Fíjate, de hecho, ese camión está incumpliendo porque los camiones tienen que ir a 80. Es como que Mm. el camión se le dice tenés que ir a renta fija y a cierto tipo de inversión, por así decirlo. ¿Y por qué traigo esta analogía? Porque es lo que vos dijiste, no hay correcto o incorrecto. Es depende qué es lo que queremos. Y ahí te digo algo. Iba a decir lamentablemente, el cerebro humano está concebido para ver lo negativo y los riesgos y la supervivencia. Mm, Entonces, de hecho, Kahneman fue el que descubrió lo que se llama una asimetría de resultados. ¿Qué quiero mm, decir? Si yo pierdo $1.000, me duele mucho más que lo que disfruto si gano $1.000. De hecho, es entiendo. 2-1. Tengo que ganar $2.000 para estar como compensado de felicidad de lo que si pierdo 1.000. Entonces, el gran tema que tenemos como seres humanos en la toma de decisión es que somos muy aversos al riesgo. Y eso nos lleva a decisiones que no es que sean correctas o incorrectas, es que hay gente que prefiere ir 80 a 90, a 100, a 130, y Mm. tenés después la autopista alemana que no tiene límite, ¿no? Entonces, hay más riesgos, si querés, claramente. Pero yo creo que es correcto o incorrecto, depende de tus objetivos. Y ahí viene Mm. el gran problema, Martina, porque mucha gente dice, tenés que hacer esto. Perdón, vos conocés mis objetivos, conocés mi situación, conocés mi liquidez, conocés... No, entonces es muy difícil. Yo siempre digo, traten de tomar ustedes las decisiones, no que alguien las tome por ustedes. ¿Mm? Bueno, si todavía alguien no leyó Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, creo que hay que arrancar por ahí y después me parece que vamos a tener un poco más, ¿no? de info para que sea una muy linda línea de largada arrancar por ese libro. Muchas gracias, Daniel, por esta intro y seguimos adelante. Recuerden que estamos recibiendo las preguntas y comentarios que ustedes tengan, lo que les vaya surgiendo, déjenlo en el chat que con Ana lo vamos a recuperar en un rato. Seguimos adelante, adentrándonos en este mundo de finanzas para no financieros de la mano de Sofía Gancedo. Sofía, bienvenida a la charla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? La verdad que es un tema que me apasiona, así que agradezco mucho a Universidad de San Andrés esta oportunidad. Sofi, ¿querés contarnos un poco también tu background, cómo estás Sí, trabajando? ¿Sos exalumna de la Facu también para que te conozcan un poco? soy exalumna de Administración de Empresas de la cuarta promoción, luego hice un máster en Economía en SEADE, también estudié manejo de base de datos y programación en NYU, y tengo la plataforma de real estate, de crowdfunding en real estate más grande de Latinoamérica. La fundé justamente con la idea de dar, se llama BrickSafe, pero justamente con la idea de dar más instrumentos financieros a las personas. Yo soy argentina, en este momento vivo en Estados Unidos por un tema personal, pero es un tema que siempre me tuvo, antes de hacer esto tenía una encuestadora y salían todas las encuestas, le hacía a 9 bancos en Argentina, la desconfianza que tenía la gente. La gente tenía la Mm. sensación con los bancos, obviamente post 2001, pero también era como, bueno, yo le entrego la plata al banco y ahí es casi rezar, o eso o lo cambio de dólares y lo pongo debajo del colchón. Y si no, es un plazo fijo, me quedo ahí quieta y depende de lo que me diga el banquero lo que tengo que hacer. Bueno, es el producto de nuestro trabajo, es
lo que hemos construido durante toda una vida, es dinero que sirve para la educación de nuestros hijos. Así que, como te digo, siempre tuve como una gran impotencia a esa desconexión entre el dinero y la gente, principalmente gente que viene de otras profesiones, ¿no? Porque yo estudié economía, finanzas, y en especial el tema de las mujeres, que no quiero traer el tema acá, pero yo les digo muchas veces a mujeres que quedan viudas o se divorcian y por primera vez tienen que administrar su plata, y le digo, es mucho más complicado manejar una familia, no es tan complicado, es un tema de vocabularios, los conceptos son bastante básicos y es lo que haces en el supermercado, pero bueno, por eso digo, mi pasión y me encantaría que esto, justo se estaba mencionando antes, que sea parte de una currícula en las escuelas también, porque como dijo Daniel y coincido en absolutamente todos los conceptos que él habló, es algo que cuanto antes se arranca, bueno, es como la salud, más beneficio tiene a largo plazo. Excelente. Bueno, con esta introducción te escuchamos y pensaba, ¿no? Daniel ponía desde los 10. Yo no sé si en jardín preescolar ya no hay que ir tirando algo, como Claro, para ir también sí, entendiendo la importancia y esta introducción que haces, ¿no? A veces, no sé si es que desestimamos, pero el dinero y sí, nuestras finanzas nos permiten muchísimas cosas. nos da mucho poder. Yo tengo una frase que es, el dinero o lo manejas o te maneja. No Mm, es verdad que no nos importa la plata y el dinero, perdón que hablo tan coloquialmente. eh, Piensen en la capacidad de educar a hijos, incluso mm, hasta nietos, ayudarlos. Piensen hasta de donar, la capacidad de saber que tenés una estabilidad hasta el resto de tu vida, que no vas a depender de lo que te ayuden familiares. Te da, y si no la tenés, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, disfruto la vida. Ahora vamos a pasar al tema cultural y al tema psicológico, que no voy a repetir lo que dijo Daniel, pero quiero complementar con ideas que coincido 100%. La realidad es que si vos no ahorrás, vos no vas a estar bien al final de tu vida, vas a estar peor que otras personas. mm. Excusas, bueno, mi profesor de gimnasia tiene una remera extraordinaria, mi profesor de toda la vida en Argentina, que dice, las excusas engordan. Eso se aplica para todo. Siempre hay una excusa para comer la media luna con dulce de leche a las 10 de la mañana. Hoy llueve, ayer no sé qué pasó con el partido de Argentina, en el trabajo me trataron mal. La realidad es que el cuerpo no le importa, ¿no? Si comes media luna con dulce de leche todos los días a las 10 de la mañana, seguramente tu salud no va a ser buena. Lo mismo pasa en las finanzas. Entonces, consistente con lo que de vuelta venía diciendo Daniel, primero quiero cambiar, porque yo quiero hablar de los instrumentos, quiero hablar de estrategias, me parece que les quiero dejar eso, pero mucho más importante es el lavado de cerebro que hizo Daniel y que quiero hacer yo, para identificar esos mitos culturales que tenemos y desde el punto de vista también personal, para pensar que el dinero es algo de lo que no se habla, en la mesa no se habla. Primero, eso es completamente cultural, tiene que ver mucho con nuestra religión, seamos o no de una religión o de otra, tiene que ver con cómo nos educaron, de eso no se habla, yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que la capacidad de ahorro, la sensación de hacer un trabajo, un chico cortar el pasto, pagarle dinero por limpiar los platos y que ahorre, son hábitos tan importantes de vuelta como enseñarles a comer sano o como otros hábitos. O sea, el dinero no es algo malo y esto es muy importante. El dinero no es un recurso escaso. No es que pertenece a unos pocos que son la gente financiera, que son todos tenemos capacidad de ganar dinero y de tener un pedazo de esa torta que además va aumentando. Entonces, es encontrar las maneras. Yo voy a hablar de dos aspectos muy grandes. Uno tiene que ver con el ahorro. Para que se den una idea, luego de África subsahariana, Latinoamérica es la región con menor ahorro en el mundo. Podemos encontrar de vuelta todas las excusas que sean, pero al final estamos peor que nunca. Me pueden decir, bueno, pero en Argentina es difícil, las crisis, ahorrar, eh, no importa. La realidad es que justamente porque es un país que entra en crisis cada tantos años, es más importante que en ningún otro país ahorrar. En un lugar como Estados Unidos, de última te va a mantener un estado riquísimo. Pero en Argentina, justamente porque es inestable, puedo dar vuelta todos los argumentos. Devuelvo al tema del dinero, te da empoderamiento,
te da control de la vida propia, te da libertad, te da seguridad, te da mejor salud, te da opciones, te da hasta capacidad de ayudar a otra gente. Y vuelvo al mismo concepto, o la manejas o te manejas. Hay un tema muy importante acá, que tenemos un paraguas cultural. Yo crecí en Argentina, soy hija de la inflación galopante, entiendo absolutamente todos esos aspectos. Hay un aspecto cultural, pero se puede uno salir. Entonces, como cuando uno va al psicólogo y entonces te interpreta, bueno, Sofía, vos estás reaccionando, como decía Daniel, de manera inconsciente a esto, por esto que te pasó en tu vida. Estoy yendo a un tema muy psicológico, pero yo creo que es muy importante. De la misma manera es nuestra relación con el dinero. Yo les puedo dar instrumentos para administrar mejor el dinero, pero primero creo que hay que, desmitificar el tema del dinero. El dinero es algo lindo, bien usado. Eso no quiere decir que tiene que ser tu objetivo en la vida. Nada es blanco o negro. Pero uno se tiene que sentir en poder de lo producido, básicamente de su propiedad privada, de lo que ahorra, de lo que espera hacia el futuro. Y con respecto a la parte psicológica, agarremos un país como Estados Unidos, que es súper estable, ¿no? Hay estudios, hay una persona que se llama Nagel, que en el 2006 hizo un estudio muy interesante para ver, uno pensaría, ¿cómo invertiría una persona? Bueno, depende de los objetivos que tiene de inversión-ahorro y los instrumentos que tiene en cada momento dado para llegar a esos objetivos. Eso es lo racional. Ahora, las personas utilizan instrumentos financieros, esto se comprobó con este estudio, basados en las experiencias que tuvieron cuando eran jóvenes. Por ejemplo, no es lo mismo la herida que le quedó a alguien que estuvo en la crisis de 2001, cuando tenía 20 años y vio a su padre perder todo lo que tenía. Estoy hablando de Argentina, pero lo podemos aplicar a la Gran Depresión o lo podemos aplicar a la Alemania posguerra. Esa persona va a tener una actitud hacia el ahorro, va a utilizar instrumentos financieros que tienen que ver con y acá viene el factor más importante de ese mundo inconsciente, que es el miedo y la incertidumbre. Y cuánto estamos dispuestos a arriesgar y cuánto rendimiento, como decía Daniel, el rendimiento va con un nivel de riesgo. Bueno, es completamente distinto de adultos el riesgo que estamos dispuestos a asumir si de chicos vivíamos en un lugar o crecimos en un lugar estable o en una economía estable, etc. No estoy acá haciendo juicios de valor, solo estoy diciendo que es muy importante identificarlos. Yo en el 89 me gradué del colegio. Entonces, Argentina era un caos. ¿Por qué digo de jóvenes? Porque es donde más marca, somos adultos ya, pero donde más marca tiene nuestro cerebro, como el primer amor, como todo lo que tiene que ver, donde está súper comprobado también que las emociones en esa época en nuestra vida juegan un papel muy importante. Entonces, la herida que deja alguien que pasó por el 89, por el 2001, siendo joven, hace que sea mucho más conservador en el futuro. Va a probablemente invertir más en real estate, en propiedades, va a comprar bonos más que acciones, va a utilizar más renta fija que una renta variable. No digo que esté mal o bien, pero que tal vez no son las mejores alternativas que tenemos que tener. Entonces, yo invito a cada uno a sacar, primero, sentirse dueños de esa pizza que les pertenece, dueños de saber, oye, como bien dijiste, están todos los instrumentos para poder dominar nuestro dinero, de dominar nuestras finanzas, y ojalá yo les pueda ayudar a eso, pero nada de eso sirve si no cambiamos el comportamiento y nuestra relación con el dinero y podemos identificar esos miedos. Lo voy a llevar al extremo, pero en general, la gente que se endeuda mucho, y más en países como Estados Unidos, donde la deuda es mucho más fácil, digamos, es casi un tema de ego. La gente que vive lo estoy exagerando, pero es para pensarlo. La gente que vive por encima de lo que gana, en general le importa mucho que la gente que está alrededor piense que tiene tal auto, que vive en tal casa, que tiene tal ropa, que se compra con la tarjeta de crédito. Entonces, volviendo a las excusas engordan, la realidad es que si uno no es frugal y ahorra, es muy difícil que tenga el nivel de
de capital necesario para ir invirtiendo. El factor tiempo, el presidente de Vanguard, Vogler, Vanguard es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, decía la humilde matemática del factor tiempo en las finanzas. Y es básicamente eso. Si yo tengo que dejar 3 conceptos acá, cuando digo lo frugal, obviamente lo estoy haciendo a un extremo, pero a mí me encanta el ejemplo de una persona que se llamaba Ronald Reed. Es una persona que si uno lo busca en Wikipedia, aparece lo siguiente: filántropo, inversor y asistente en una estación de servicio. Es una persona que toda su vida ahorró, terminó con una fortuna incalculable, no se casó, no tuvo hijos, obviamente estoy llevándola al extremo, y cuando murió era la sorpresa de todos y pudo donar todo. Lo estoy llevando al extremo, ¿por qué? Porque no paro de oír, porque yo doy charlas de esto en general, y no paro de oír, especialmente en Argentina, bueno, pero hay que disfrutar la vida. Bueno, pero yo no estoy diciendo que no hay que disfrutar la vida, pero hay una línea fina entre lo que es necesario y lo que te hace disfrutar la vida y lo que es permanente y gasto que no tiene sentido. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las técnicas, pero yo quería como un poquito de lavado de cabeza de esto, porque creo que es lo más importante, reforzando lo que decía Daniel, que les puedo dejar. Siempre se Sofía, puede ahorrar. Sí, antes de que sigas, me parece fundamental esta marca que has hecho, porque tal cual, podemos hablar de instrumentos, podemos tener conocimiento, pero si no tenemos una apertura y una permeabilidad a mirar nuestra historia, a mirar que mi papá vino en el barco de Vigo, de España, exacto, a exacto, mirar la desesperación de mis abuelos porque coma, porque había comida y en otros momentos no, a mirar claro, un padre llorando para pagar un alquiler y después entender lo que uno siente cuando puede invertir en un ambiente. Hay mucho donde se juega el corazón, donde se juega la historia, donde se juega, como vos exacto. decías, el miedo y la incertidumbre que nos impacta profundamente en cómo hoy tratamos el dinero, a veces hasta con culpa, que también me gustaría que también hablemos un poco de eso, ¿no? Esta culpa de decir, che, puedo hacer esto, que a veces también se juega. Así Claro. que desde acá empezar a mirar los instrumentos, pero todos Sí, animarnos a tener esta charla con nosotros mismos, de decir, qué es exacto, mío, qué porque si no traigo. nada sirve. Yo te voy a poder dar es de vuelta, trabajar bajo lo racional. Ahora vamos a pasar a eso porque también les quiero dejar eso, porque no importa cuáles son las causas, lo que hay que hacer es ahorrar y hay que ahorrar y hay que tener como un método para guardar el dinero y digamos, tener esa certidumbre que da en el futuro. Termino con el tema de la culpa. Eh, es tremendo, eso va muy profundamente y es erróneo. O sea, de vuelta, acá no estamos hablando de mi único objetivo en la vida es ganar dinero. El dinero es un medio para pasar más tiempo con nuestra familia, para no ser una carga, vuelvo a lo mismo, para estar también en control de nosotros mismos. Hay un tema de falencia de educación financiera que vos lo mencionaste. Bueno, yo tengo una plataforma de inversiones y tengo 9.500 inversores. ¿Saben los que más tienen inversiones conmigo? Estoy hablando arriba de $1.000.000 por ahí distribuido en 50 propiedades, porque se puede invertir de apartes de propiedades. Gente que no dirían jamás. Jamás. No es la persona que tiene el departamento sobre la Avenida Libertador, que está manejando un Audi, que nada que ver. Es gente que tal vez armó una fabriquita en el interior con 7 empleados, no sé, de medias, de pijamas, y todos los años fue separando. No le interesa nada lo que piensa de él el resto. Y pone como prioridad ir invirtiendo. De hecho, tengo una persona, por ejemplo, que tiene invertido en 45 propiedades. Fui poniendo y reinvirtiendo todo lo que va ganando. Esa persona la conocí en un evento, fue emocionante. Y si lo ves, no es la característica de una persona que vos decís, ah, bueno, pero tiene que sobrar todo este dinero para poder invertir en 45 propiedades. O sea, lo que hay que cambiar es nuestra relación con el dinero, entender los miedos, porque capaz nos estamos perdiendo de instrumentos que son buenísimos, y saber que tenemos derecho a eso. El dinero no es más que una manera de la sociedad pagarnos por el valor que estamos agregando a la economía. Mm. O sea, ¿qué estaría mal en eso?
Y si no lo vamos a buscar, lo va a buscar otro. ¿Por qué? Ir a pedir un aumento de sueldo no está mal si estamos dedicándonos a una compañía. Eh, tal cual, ir ganando cada vez más. Si uno no cambia esto en el cerebro, yo puedo dar todos los consejos de finanzas del mundo, no van a llegar a nada, porque el factor, hay ejemplos, como vos dijiste, muy clásicos. Las acciones van bajando. Entonces yo te digo, hay una crisis. Lo racional es esperar, ¿no? Te voy a dar unas estadísticas. Y de vuelta, hablo del mercado americano y yo sé que estamos hablando de Argentina, pero es importante para decir un mercado estable, ¿no? Para sacar todos los temas de inflación, etcétera. Si vos haces un day trading, o sea, tradeás en un día, tenés un 50% de posibilidad de ganar plata. Si vos lo haces en un año, tenés un 68%. Si vos, o sea, invertís en la bolsa americana, ¿no? Si vos lo mantenés durante 10 años, que te mantenés así, viste, pasan las crisis, etcétera, tenés un 88% de ganar plata. Y si vos lo haces en 20 años, tenés un 100% de ganar plata. Es mucho más la consistencia y quedarte tranquilo que ser un genio en las finanzas. Y el factor tiempo, como decía Daniel, ¿no? Cuanto antes arrancas, pero no quiere decir que si tenés 50 años estás tarde, porque 30 años es una barbaridad de tiempo, ¿tá? Entonces, bueno, con esto espero haber cambiado las visiones de todos. Y quiero, bueno, dar algunas herramientas, ¿no? Después podemos ir a preguntas, más que obviamente yo no puedo hacer decirles en qué invertir, pero sí les puedo decir conceptos que son siempre válidos para cualquier inversor y que los mantienen hasta Warren Buffett, ¿no? No hay que ser, no es solamente para el inversor chico. Imagínense, cuando lo ven así dicen, pero es Warren Buffett. No, imagínense que además es el ejemplo de la frugalidad. No sé si todos entienden el concepto de frugal. Frugal significa no gastar, viene como de los monjes, y obviamente es una exageración, pero no gastar en lo que no es necesario. De vuelta, yo viví una crianza y también lo mismo, mi padre hoy le va muy bien, yo tuve la educación más privilegiada del mundo, fue Universidad de San Andrés y no estaba becada, pero pasaban momentos que en casa yo sentía la angustia de mi papá. Bueno, vivíamos, imagínense, en Argentina, entonces por más bueno que eras, tenías momentos, ni hablar del momento que está viviendo ahora Argentina o que vivió los últimos años. Pero siempre nos enseñó de tener meses o años, en el caso de mi padre, que es un gran ejemplo, siempre tuvo 5 años de fondo de emergencia guardado. Uno dice, bueno, ¿les fue bien? No, no nos íbamos de viaje, no íbamos de vacaciones, pero ese fondo no se tocaba. 5 años tal vez es mucho, pero bueno, paso a las cosas básicas, pragmáticas que les quiero dejar. Entonces, lo primero es armar un cuadro de situación y un presupuesto. Presupuesto, ya lo habló Daniel, el cuadro de situación también es importante porque a veces nos da alivio. Entonces, es como una foto, ¿no? Presupuesto tiene más que ver con el flujo y el cuadro de situación es decir, bueno, a ver, capaz no estoy tan mal, capaz mi auto vale $6.000, ¿no? Tengo tanto en la cuenta, tengo mi casa, la fui comprando o no, y poder hacer todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos en un Excel. Yo, obviamente ahora mi empresa funciona muy bien y estoy muy contenta, pero he pasado momentos lo que más difíciles, ¿no? Económicos en mi vida. A mí me daba alivio una vez al mes ir a ver el cuadro de situación, porque uno no tiene como esa sensación de que tengo, porque por ahí no tenés el dinero en la mano, eso no quiere decir que no hay un montón de cosas que vos sí tenés y que de última podrías vender, que son parte de tus activos. Así que lo primero que hay que hacer es sacar una foto, luego hay que armar un presupuesto, hay que armar un presupuesto claro con los gastos, obviamente generales, porque nadie sube uno a uno todos los gastos que uno hace, pero en la tarjeta de crédito lo puedes encontrar un medio de pago, yo hago eso, como para tenerlo muy fácil para después catalogar ahí los gastos, ¿no? Y también se puede poner como objetivos vacaciones, no estoy diciendo que uno no tenga que tener una vida anormal o comprar un auto, etcétera, pero el objetivo de ahorro tiene que estar ahí. Yo diría que un 10% es una buena tasa de ahorro. Si uno no puede, un 5%. Ese presupuesto que uno va armando y con objetivos solo tiene sentido si bajás esos objetivos a tierra. Por ejemplo, yo quiero en 2 años tener tanto ahorrado. Si no, es como, bueno, podés llegar a cambiar los hábitos,
Pero si vos no tenés un objetivo claro al cual llegar, es muy difícil, aunque estés contabilizando, ¿no? Entonces, bajar a tierra con objetivos muy concretos. ¿Cuánto quiero tener? ¿Cuánto quiero estar ganando en mi trabajo? ¿Cuánto quiero haber bajado los gastos? Hacer objetivos concretos, idealmente cada 6 meses para adelante. Entonces, son cosas que se pueden ir logrando y se pueden ir ajustando. El otro es armar, bastante básico, un fondo de emergencia. Fondo de emergencia, ustedes me van a decir, es imposible. Si yo les digo la cantidad de plata que hay bajo el colchón de los argentinos, es recontra posible, porque esa plata que se fue cambiando a dólares y se metió a cero rentabilidad con una inflación galopante del dólar, perdiendo en los últimos años un 8% anual. O sea que la posibilidad de ahorro existe y el fondo de emergencia que cada uno lo tiene como puede, ¿tá? Quiero aclarar acá que ya se acabó eso de esto tiene también que ver con lo psicológico. Mis únicas opciones son las 3 que tengo en el mercado local. Podemos después ir un poco más en eso porque, bueno, yo tengo mucha experiencia en fintech, pero instrumentos financieros hay a lo loco y capacidades para ganar plata hay a lo loco. El 99% de las oportunidades no van a estar a la vuelta de tu esquina, ¿tá? Entonces, porque es el mundo entero, ¿no? Que hoy la tecnología, gracias a Dios, combinada con las finanzas, se ha simplificado mucho y te permite acceder a muchísimas inversiones en el mundo. El cuarto es, que este me encanta, porque yo hablo mucho del ahorro, parece como un sacrificio, como una cosa horrible. Ojo que estoy hablando de no gastar en lo innecesario, ¿no? No estoy diciendo no comer o recorrerse la ciudad para comprar la lechuga más barata. Las cosas que tienen sentido. Y les puedo asegurar que tienen muchas que no son necesarias. Es el desarrollo de un ingreso secundario. A mí me encanta porque eso me da como un optimismo, ¿no? A ver, la creatividad que tenemos adentro, cuando necesitamos ganar plata y tomamos control de nuestras finanzas, es atómica. Ejemplos muy básicos. Me voy de vacaciones a lo de mi hermana que me invitó con amigos o alquilo entre todos. Bueno, preparo mi casa para alquilarla ¿cómo se llama? Para tener un ingreso temporario, para un alquiler temporario. Sí, qué pereza meter las cosas en un cajón, bueno, pero me pagué las vacaciones y mucho más. Cuando empezás a tener esos ejercicios, y hay muchos, tomar otro trabajo, muchísimas opciones con tienda nube que uno puede comprar y vender. De verdad lo digo, el que no hace dinero es el que no quiere, porque la gente que hace dinero no es gente más sofisticada y más inteligente, simplemente se las arregla más para ganar más dinero. Entonces con eso aumentás la brecha un poco más y no solamente trabajás sobre bajar tus gastos, sino también sobre aumentar tus ingresos. Eso implica a veces ir a pedir un aumento, por supuesto, en el trabajo, y eso también es todo un tema, y especialmente con las mujeres. Se habla mucho, Naciones Unidas tiene todo un tema con el tema de el techo de cristal, de que no nos merecemos. Yo tengo un socio y hasta en lo personal me llevó años decir, pero ¿por qué ganas tanto más que yo? No, es inentendible lo que estamos haciendo. Yo lo aceptaba, él no hizo nada mal, pero las mujeres en especial tenemos una cosa de ponernos ahí debajo, de no generar conflicto, y eso es otro de los temas que digo, los tenemos que trabajar. No digo que bien, no estoy haciendo juicio de valor, pero nos merecemos, igual que cualquiera que esté aportando valor, ¿no? Hombre, mujer, alto, rubio, con ojos azules o de cualquier color, es lo mismo. Lo importante es qué valor agregas a la economía. Y después, esto, cuando venía la pregunta de ingreso fijo, o de renta fija, renta variable, acá, además de depende, la idea es tener de todo. Entonces, uno de los conceptos más importantes es la diversificación del portfolio de inversiones. Cuando digo diversificación, es el concepto de tener las inversiones en activos que se muevan o que estén influenciados por variables distintas cada uno. Por ejemplo, cuando las acciones suben, los bonos bajan. Cuando los bonos suben, las acciones bajan. Entonces, hay momentos donde es muy buena alternativa invertir en acciones, ¿tá? Hay momentos donde es muy buena alternativa invertir en bonos. Bueno, yo les digo, tengan un poco en bonos y un poco en acciones, porque un día para el otro se cambia la balanza y vos por lo menos tenías el otro activo, ¿no?
ese ejemplo de rendimiento-retorno. Markowitz fue el premio Nobel de Economía que lo estudió, y básicamente, desgraciadamente, nuestro cerebro tiene falla, no sé si la palabra es falla, porque de vuelta estoy estableciendo un juicio de valor, pero tiene que ver con un tema antropológico y tiene, sí, esas cosas de la gente o nosotros oímos lo que queremos oír. Cuando nosotros nos dicen, bueno, perfecto, estás comprando un bono en un país que ha tenido default, no digo que con esto que no hay que invertir, que ha tenido default y que para que el mundo le preste en dólares está pagando esta tasa, hay un riesgo macroeconómico implícito en esa decisión que es importante que lo tengas en cuenta. No es solo compro el bono y saco el rendimiento, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, la diversificación es lo ideal. Ahí el ejemplo del mercado de capitales, bonos, acciones. No creo que tenga tiempo de explicar todo, pero después tenemos invertir en propiedades, que no es donde vivimos, ¿tá? Donde vivimos tiene las características de que nos sirve funcionalmente. Tengo 2 hijos, necesito 2 cuartos, bueno, lo que sea. Las inversiones en real estate son otra cosa, pero son también tener un poco ahí. La gente billonaria tiene un tercio, un tercio, un tercio, que es un tercio en mercado de capitales, un tercio en real estate. Estoy hablando de Bill Gates de este mundo, ¿no? Y un tercio en su propio negocio, compañía, etcétera, en el caso de que uno tiene la compañía propia. Sí les quiero dejar, para mí, una lección más de vida que otra cosa, es que traten de invertir en cosas que entienden. Pueden invertir en acciones, pero en acciones que entiendan, ¿no? Que estén cerca. Y de vuelta, tienen el mundo abierto para invertir. Nosotros a veces decimos, bueno, encontramos que es más fácil invertir, no sé, en YPF, pero por ahí una acción de una industria que entendemos mucho más y que está listada hoy en Estados Unidos, ¿no? Se puede invertir desde Argentina en eso. Entonces, un poco abrir la cabeza, que la diversificación viene por todos lados, que es importante tener un poco, un poco, un poco, y dentro de cada poco, o sea, de real estate, de mercados y bonos, tener una diversificación. Jamás de los jamases inviertan en una sola acción si van a invertir en mercado de acciones, hagan un portfolio diversificado. La gente va, como decía Daniel, de lleno al mayor rendimiento. Bueno, el día que se cae esa acción te querés morir. Uno piensa que pierde apostando a distintos sectores, porque bueno, por ahí no van tan rápido como ese rendimiento que es más obvio para uno. A la larga, y de vuelta, acá lo único que importa es qué va a pasar en 20 años, como estás haciendo, vas a ganar mucho más, porque van a haber acontecimientos externos que no dependen para nada de vos, que van a ir influenciando ese portfolio de manera diferente. Entonces, si haces, yo qué sé, si compraste una acción de una energética, bueno, compra una acción de algo de agro, compra acciones de industria, porque lo que sea, cambian las condiciones económicas de Argentina, se pone una traba a las exportaciones, a las importaciones, son todas cosas que no dependen de vos y vos no estabas suficientemente diversificado. Bueno, tengo que terminar, pero me podría quedar 1 hora y media. Sofi, qué bueno, muchas gracias por tu generosidad, igual que Daniel, porque creo que a todos nos ayuda a pensar. Pensaba en algo, a ver si el resto también tiene esto en la cabeza. Cuando hablamos de diversificación, eh, cuando hablamos de montos mínimos, ¿no? A veces tenemos esta idea de que hay que tener plata, no sé, muchos dólares, miles. Cuando hablamos de diversificación, ¿podemos hablar de montos muy pequeños que Claro, tengan que ver con los salarios argentinos? por supuesto, por supuesto. Y vuelvo al ejemplo anterior. Bueno, en el caso de nuestra plataforma, las inversiones son de $1000, pero hay instrumentos en Argentina eh, por $100, por lo que la gente quiera. Y de vuelta, sé que hay mucho dinero ahorrado que la gente, y lo entiendo, lo cambia a dólares, no importa quién gane la elección, y lo guarda debajo del colchón, porque vivimos en un país que tiene crisis, digamos, y obviamente está la familia. Pero sí existen instrumentos, por supuesto, de vuelta, diversificación, diversificación, diversificación. Créanme, es antiintuitivo también, porque uno piensa, si, por ejemplo, que yo tuviera la bola de cristal y yo sé que en el próximo año va a valer más
porque se está desarrollando, pongo de vuelta el ejemplo de YPF para hacer algo bien objetivo, Sí. ¿no? Porque es como del gobierno. Vaca muerta, entonces, y todo, y lo oí hablar a Milei, y lo que sea, entonces apuesto. Entonces, mi intuición dice, si yo creo que eso va a subir, ¿por qué gastaría dinero en cosas que yo no estoy tan segura? Porque las condiciones pueden cambiar, lo que importa es como la jugada larga acá. Y es importante que estén diversificados, pero sí, en cuanto a los montos mínimos, hoy existe, y especialmente en FinTech, la posibilidad de invertir desde montos muy chiquitos en el mundo, les diré, en cualquiera de las categorías que hablé. No sé si vieron que, viste, Nvidia ahora está como la empresa, ¿no?, que Sí, más vale a nivel global. El que invirtió $10.000 en el 2016, ayer se hizo con $1.000.000. claro. Claro, De, pero de- Martina, ahí déjame agregar que ese es un excelente ejemplo y es en lo que dice Sofi. Y acá hay una palabra clave en finanzas, que es el ex ante y el ex post. Entonces, ¿qué pasa? Y es con Sí, lo del árbol de hace 20 años. Si yo mm, sé que el que compró Nvidia en el 16 tuvo una suerte gigante y del punto de exacto. vista de toma de decisión, fue una mala toma de decisión haber comprado, si fue que compró solo Nvidia. mm, Ahora, y esto te lo dice Warren Buffett, del punto de vista, si vos querés ganar lo más posible, comprás solo una empresa, solo la que va a crecer mucho. Ahora, ¿cómo sabes eso ex claro, ante? Imposible. Claro, Ahora, vos te jugaste con Nvidia y hoy salís diciendo que sos el gurú. La pregunta es, ¿podés repetir eso? mm, No. Entonces, exacto. ¿qué tenés que Además, hacer? Tenés que sacrificar una super rentabilidad por diversificar, que es lo que dice Sophie, y al diversificar, ¿qué va a ocurrir? La rentabilidad esperada va a ser menor que la de comprar una sola empresa. Si compro una sola empresa, el resultado en X años es o espectacular o malísimo. Si es malísimo, nadie dice nada, que es lo que mm, pasa. claro, Ah, claro. Nadie entonces, cuenta esas historias. nadie claro. cuenta Sí, eso. O sea, sí, ahora, ahí la recomendación de simplificación, y lo tomo con lo que vos decías del monto mínimo, es, y lo que dijo Sofi, si vos no querés meterte no en renta fija, en renta variable, porque tiene más rentabilidad, comprate un fondo como el S&P 500 que te puedes comprar un ETF, que es el SPY en Argentina, que hay, digamos, y compras una partecita con, yo no sé si 1.000 pesos podés entrar. O sea, en claro. realidad está hecho a, y si querés después elegir empresas particulares, los CDR lo que tienen de ventaja es que hay un ratio de conversión. Mm, Entonces, vos, tantos CDR, depende de la empresa que sea, equivalen a una acción de Estados Unidos, ¿no? mm, Entonces, con muy poco dinero vos podés entrar. Ahora, lo más fácil es no elijas empresas. Elegí un fondo. Claro, Después elegí si es el exacto. S&P 500, es el Dow Jones, si es más industrial, si es el Nasdaq, que es el más tecnológico. Y vos todos los meses o todos los frecuencias que quieras pones plata. Y eso lo importante es que lo dejes por mucho tiempo, que le mm. vayas poniendo dinero y que lo Claro. dejes por mucho tiempo, ¿no? Yo, Y yo, también yo podés quiero, tener algo en bonos, ¿no? O sea, Mm, diversificando. exacto, un poco. Y yo quiero ir al cuento de Nvidia porque me encanta. Leí una entrevista hace poco en el Wall Street Journal que hicieron al fundador. Yo soy entrepreneur y soy fundadora de una compañía, entonces siempre los mirás como wow, ¿no? Entonces mm. le dicen, si vos tuvieras que hacer esto otra vez, eh, ¿qué cambiarías? ¿Viste? Bueno, no lo haría. No lo haría, contestó. Ay, Dijo, 3 veces estuvimos al borde de quebrar. mm, Eso va al factor tiempo que hablábamos. claro. Mismo dentro de la acción, hubo 3 oportunidades donde el mismo fundador, que es un tipo que, ese es el ejemplo que le fue, no sé, 0,01% del mundo que le fue de la manera que le fue, Claro. dijo, sufrí demasiado todo el camino. Entonces, Claro, uno ve las fotos del final, pero claro. sí, y de vuelta, que la consistencia es la que vos decís, mantener, si uno hubiera comprado en el 2016, y ahí, de vuelta, el tema psicológico, ¿no? Por ejemplo, las acciones empiezan a bajar. Mm, Y lo racional de vuelta es quedarte tranquila, ¿no? Y esperar a que, si vos sabés que al final las economías van a funcionar y que los problemas no son de fondo, sino que por ahí pasó algo, ¿no? El tema de las hipotecas en el 2008, siempre sí. hay crisis cada tanto. Ahora, la persona llega de trabajar y ve a sus chiquitos y ve que tiene que pagar colegios y que el día de mañana y que está la posibilidad de decirle a la familia lo perdimos todo y vende las acciones cuando están bajando, que es la Mm, peor decisión. Tal vez es buena, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente en ese momento estaba mal. Lo que digo es que su decisión probablemente esté basada en algo mucho más
psicológico básico que en una decisión racional. Mm. El que compró en 2016 Nvidia, que se la rejugó, ponele que armó un portfolio diversificado, pero pusiste 10.000 ahí, y la mantuvo hasta el 2024, o sea, casi 10 años, a pesar de todo, de COVID, de todo lo que pasó en el medio, bueno, ese también tiene un valor, ¿no? Mm. Entonces es mucho más de vuelta la Sofi, consistencia, el tiempo. y, Sí, y también lo otro que pasa, Martina, es que suponte a alguien que vendió Nvidia en el 2020, o en el 2023, o el 2022, y Mm. ganó muchísima plata, Mm. hoy se está arrepintiendo, y ese es el problema, porque no es que perdió, es que dejó claro, de ganar. Entonces Claro. también a la claro, hora de salir es un problema, porque decís, salgo y gané, pero no puedo ganar más después, te quedás, y si te quedás, claro. cae. Tengo Es algunas como que, preguntas, chicos, sí. algunas preguntas, nos quedan unos 10 minutos y queremos ir recogiendo. Em, Hay algunas personas que preguntan por criptomonedas. ¿Qué tenemos que decir de Sí. criptomonedas? ¿Es algo que vale la pena explorar? No, me Yo gustaría unas no, palabritas no. breves de cada uno. Bueno, ¿querés, Dani, empezar? No, a ver, muy rápido. Yo lo que creo, primero separaría, digamos, los dos problemas de cripto, que es que al ser anónimo abre una ventana a todas actividades ilícitas. Entonces está asociado a eso, número uno. Número dos, en muchos casos hay como estafas. Entonces es muy difícil saber Sí, cuál es bueno y Mm. cuál no. Y lo tercero, y esto si querés es como que ahí nos separamos el mundo académico, y te voy a poner lo que le pasó a Warren Buffett en los 90 que no entendía de las .com. Mm. Y cuando Warren Buffett es lo que se conoce un fundamentalista. Él solo invierte en negocios que entienden. ¿Qué es lo que dijo Sophie? Inviertan en negocios que entiendan. Mm. Obviamente es difícil alguien que no conoce de finanzas decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que es mucho lo que no entiendo? Pero el gran problema de las criptos es que es algo muy novedoso, sigue siendo novedoso, y muchas veces está supeditado a los vaivenes, y Mm. ahí te pongo, y voy a hacer aunque quede grabado lo que voy a decir, pero digo, en las finanzas vos tenés las finanzas fundamentales que ven el largo plazo, el futuro, mm, y si querés tenés los técnicos, el análisis técnico, que es para el intradiario, para ver qué pasa de acá a un mes, etcétera. Las finanzas fundamentales no te pueden saber decir eso. ¿Por qué? claro. Porque es como que está a 10.000 metros de altura, no está a ras del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que puedes ganar muchísima plata con los technicals, ¿no? Pero es muy difícil saber. Mm. Las criptomonedas pasa algo similar, que es difícil entender, bueno, cuál es el sustento. Se llegó a decir que el Bitcoin va a ser el reemplazo del patrón oro a Mm. futuro, etcétera. Pero ¿qué pasa? Tenés pocos jugadores que pueden mover el precio a conveniencia, obviamente, de ellos. Y entonces es como, en vez de que tenés una regulación o que la industria le pasó algo, es que algunos mueven y te Sí. generan un problema a los demás. Entonces, yo no digo que no, se puede ganar dinero, sí. Lo que pasa es que es más especulativo. Entonces Mm. ahí es Exacto. como que nos apartamos un poquito. No estoy Bien. diciendo que no puedas ganar dinero, el único tema es saber el riesgo que estás asumiendo, Ah, Bien. básicamente. ¿Eh? sí, yo no lo recomiendo Bien. y soy fintech al 100%. Bien. Eh, Así, porque por lo que dice Daniel, eh, eh, conceptualmente me encanta la idea de que la moneda no dependa necesariamente de un gobierno de turno, ¿no? Y que no se utilice la emisión para gasto público. Así que ideológicamente estoy con esa idea como estoy con el patrón oro. Ahora, cuando bajas a Bitcoin, probablemente eso no sea Bitcoin. Bitcoin empezó con ese concepto y tiene sentido, pero luego se armó toda una movida especulativa. Hoy nos Mm. sirve, el dinero tiene que ser reserva de valor, tiene que ser unidad de medida, las definiciones de dinero, y tiene que tener la capacidad de transaccionarse con eso, ¿no? Hoy no es reserva de valor, o sea que yo no lo considero moneda, porque no considero que algo sea reserva de valor que tiene la volatilidad que tiene Bitcoin. Y, y Entonces, Sofi, y Mm. Sofi, sí, sumale que para mí lo tremendo de las cripto en general es que se evalúan en dólares, con lo cual claro, le están dando, entre comillas, razón de ser al dólar, ¿no? Yo digo, tal vez el claro, día que las cripto se piensen en cripto, que tal vez no sabemos cuánto claro, pase, ahí cambia el mindset, Mm. exacto, ¿no? exacto. Chicos, Ahora, perdón, si quiere dale. alguien tener un pedacito
porque sé que muchos de nuestros oyentes les es como fácil invertir en o no sé si la palabra es inversión. Sepan que es casi, para mí, y de vuelta, sé que esto está grabado, yo no lo recomendaría eh, porque por la volatilidad que tiene y Y, y, porque nuestro inversor, creo que el que nos estaba oyendo, no tiene las espaldas para ese nivel de volatilidad y que no agrego, Bien. depende. Agrego algo chiquito más, Martu, perdón, ¿eh? El otro problema que tiene, que yo creo que es muy atractivo, pero es adictivo, es que está Claro, 24/7. Y Hmm. eso genera algo pésimo de las finanzas, que estás todo el tiempo viendo qué pasa. Entonces, cuando ves que Mm. subís, decís compro más. Cuando ves que baja, vendés. Y eso te genera, entre comillas, una adicción, no lo quiero poner, que va en contra de lo que venimos diciendo. Vos invertís para largo claro, plazo. Entonces, Bien. es como, tal vez, si querés jugar a eso, ok, pero poné poquita plata, no claro, sé, sabé exacto. para qué se trata. ¿Eh? Chicos, 100 dólares. una respuesta de los dos, si pueden también así medio ping-pong, pros y contras de invertir en entidades bancarias tradicionales versus las nuevas. ¿Hay pros y contras? ¿Hay algo, o hablamos de diversificación y podemos invertir en ambas? ¿Qué opinan? ¿Empiezo? Sofi, Bueno, Pero empezá sí, vos, Sofía. sí. eh, Creo que estás hablando de fintech y el sistema sí, financiero tradicional. Ok, exacto. sí. Eh, a ver, el sistema financiero tradicional, estoy diciendo muchas cosas políticamente incorrectas, pero Queda entre está nosotros, bastante chicos. Queda claro, entre nosotros. está extremadamente regulado por el bien del consumidor, ¿no? Entonces, eso genera costos muy altos y capacidad de adaptación más chica de lo que genera una compañía más chica como una fintech, que se está metiendo en exactamente lo que está buscando los consumidores finales y tiene porque son más chicos y porque en general tardan más en ser regulados, tienen más flexibilidad, ¿no? De desarrollar instrumentos. Entonces, no es ni muy ni tan tan. Los bancos son los serios que son por algo. Las compañías fintech depende de la compañía. Yo te diría eso, depende quién está detrás, depende quiénes son los inversores de la compañía. Como dijiste antes, hay muchísimas estafas con el cuento de la rentabilidad alta. De vuelta, y FinTech tiene muchos usos, ¿no? También se puede hacer transacciones, no necesariamente estamos hablando de FinTech para inversiones, pero no iría con los ojos cerrados eh, en compañías que todavía no están reguladas, buscaría la trayectoria de la compañía, etcétera. Lo digo porque yo tengo una FinTech y a mí me lastima mucho cuando otras fintechs no hacen las cosas seriamente, ¿no? Claro. Entonces, hablo en conocimiento de causa, es una Mm. barbaridad. Yo he tenido gente que me vino a firmar contratos diciendo, en la otra fintech me dijeron que si yo invierto con vos no me devuelven la plata, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, eso es absolutamente anticompetitivo y ilegal en la China y en Argentina, ¿no? Mm. Pero podemos poner en esos instrumentos porque es más fácil en algunas, pero hay que estudiar mucho la compañía y la trayectoria que tiene. Ese es Muy mi bien. mejor. Gracias. Daniel. Sí, coincido. También lo que está pasando, Martu, es que se están como, en cierta forma, digo, borrando las... O sea, hoy la banca Sí, tradicional se está pareciendo más a la fintech Sí, y en cierta Open forma la Banking. fintech Sí, mm, está siendo más regulada, ¿no? es Entonces, verdad. como que hay una convergencia. sí, Coincido en lo que dice Sofi de chequear cuál es la fintech. Sí, lo que yo noto, dos cosas, que las fintech, por la generación que los están creando, tienen un mindset nuevo y un abordaje, lo que hoy se llama como el user experience, mucho más Sí. ágil y mucho Mm. más entretenido, por así decirlo. Y desde el lado de los usuarios creo que hay como un match justamente, y especialmente hay mucha generación que en la Argentina no vivió el 2001, y eso creo que cambia, que mucha gente hoy por hoy el mindset es no pongo la plata en el banco porque me queda retenida, ¿no? Claro. claro, Y eso también, un poco lo que contaba Sofía al principio, hay generaciones que no les ha pasado eso. Y hoy tenés gente de más edad que dice, no, yo la plata prefiero perderme el costo por tener el colchón, pero la tengo y no me la pueden exacto. sacar. Y eso, ojalá que no vuelva a pasar en el país, pero creo que eso también está bueno
que como creo que las fintech están haciendo ese trabajo de facilitar el acceso, Sí. ¿no? Que hablabas antes al inicio, Tal ¿no? cual, ¿no? Y los bancos tradicionales están haciendo un esfuerzo importante Sí, por mostrar esa agilidad o esa apertura con sus sí. fintechs o asociándose con Exacto, otras. Chicos, tengo exacto. la última, así también respetamos el tiempo de todos los que han venido, que tiene que ver con algo que creo que más de uno debe de también estar pensando, que es qué opinan de la inversión en inmuebles para alquiler y si, o comprar de pozo para vender al finalizar la obra. ¿Qué opinan de esto? ¿Querés que empiece yo, Bueno, Sofi? Después Dale, dale. es tu dale. salsa esa, pero yo digo muy Sí, poquito. Dale. Lo que digo, separemos lo que es pozo de lo que es comprar una propiedad sí. para inversión. Si es pozo, lo que yo siempre digo es, digamos, asegúrense, es difícil Sí, eso, de que va a terminar. ¿Por qué? Porque si el proyecto no termina, que es lo que pasa y mucho, obviamente perdés dinero. Cuando digo que no termina, puede ser o que realmente no terminó y perdiste todo el dinero, o se demoró y bueno, lo que se entregaba en tal año se entrega en otro año y lo que te costaba X cuesta X más algo. claro. Entonces ahí dejó de ser un... Ahora, si se entrega en fecha, vos ahí lo que ganás es el precio con descuento entrando en pozo y el precio de mercado a la salida. Eso es un negocio. El otro, y es más terreno de Sofi, ahí voy a hacer una discusión tremenda. En Argentina hoy por hoy, como digamos, la rentabilidad de comprar una propiedad para poner en alquiler es muy baja. Mm, Ahí Mm, entramos baja para quién. Entonces, uno dice, bueno, por esa plata la puedo poner a invertir en un bono soberano de Estados Unidos en renta, digamos, algo muy seguro y también me está dando lo mismo. Entonces, ¿para qué hago todo el lío de que tenés que tiene costos de transacción, sí, ¿no? Eh, y ahí es un depende enorme. Hay una cuestión cultural, y esto yo lo veo que es en todos los países, no es en Argentina, que a la gente le gusta más comprar, sea para vivir o para tener y alquilar, aunque sea un costo alto. Es más, hay gente que tiene el departamento y no lo alquila. ¿Y para qué lo tiene? O sea, mm, desde el punto de vista financiero es un sacrilegio, ujú, pero ¿por qué lo hace? Y porque lo puede ver, pasa, le queda claro. 3 cuadras. De hecho, hay exacto. proyectos de leyes para los ociosos, que eso es un lío. Pero creo que ahí es una cuestión, se mezcla lo cultural con esto de que, bueno, no te pueden, entre comillas, expropiar el departamento, sí te pueden expropiar dinero en la cuenta, ¿no? Y Mm, si querés, a la dejo a Sofi, si querés yo voy un paso más, ¿no? Y sacando costos de transacción, la gran pregunta financiera es, ¿conviene comprar donde vos vivís o conviene alquilar donde vos vivís? Y culturalmente está visto que es malo alquilar donde vos vivís porque tenés que tener el dinero, perdón, la propiedad tuya, y Claro. obviamente cuando uno ve el costo de oportunidad, y vuelvo a lo exacto. que yo dije antes, cuando vos perdés plata te duele, cuando vos dejás de ganar no lo ves. Mm, Entonces, ese costo de oportunidad no es tan visible. interesante ese concepto. Pero Em, bueno, Sofi, sí, Sofi, tenemos dos Sí, minutos. yo no soy muy amiga de los desarrollos. De hecho, en mi plataforma tengo muchos millones de dólares invertidos y jamás hicimos desarrollo, porque, porque yo voy al inversor chico, ¿no? Y el riesgo que implica hacer un desarrollo, creo que las personas no son conscientes. Está el riesgo del desarrollador, que podemos hacer un tic ahí, porque, no sé, lo conocemos o tiene experiencia, pero luego está el riesgo macroeconómico. Mm, Y si vemos al extremo, haces un desarrollo en Estados Unidos que obviamente tenés muchas más características estables y te agarra COVID. Eh, ¿Qué pasa? Se frenó el desarrollo, quedaron todos, hay que devolver plata a los inversores. Nunca, jamás nos metimos en desarrollos nosotros como compañía y filosóficamente porque el riesgo asociado a un desarrollo. Ahora, te tienen que compensar ese retorno, como habíamos hablado. Hay gente que está dispuesta y dice, bueno, pero yo gano mucho más. Y obvio, ganas mucho más porque tenés la plata ahí casi rezando a ver cómo va a salir, ¿no? Porque tampoco el desarrollo depende de vos. Así que en conceptos generales, así como Bitcoin, si tengo que hacer, obviamente que depende de ujú, cada persona, pero si tengo que hacer una regla general, el desarrollo es tremendamente arriesgado y se lo dejaría a los desarrolladores que están más en control de la situación. De golpe pasa algo, un cambio municipal o lo que sea, una regulación y te frenan la obra un año. Y eso claro. cambia completamente los números financieros. Cuando vos tenés algo terminado, estás por lo menos más en control de la cosa. Y entonces está así, el análisis de daño. En Argentina, históricamente, el retorno de inversión por un departamento que uno pone en alquiler raramente compensa otros retornos que puedes obtener. Eh, Habiendo hecho esto, también, y voy a usar algo muy coloquial, no te la comes a la plata en milanés.
Entonces, tiene ese factor de que yo lo tengo, es la iliquidez del real estate te obliga a tener la plata ahorrada. Y además de estar la rentabilidad de alquiler asociada a eso, está la potencial apreciación de ese bien, ¿no? Claro. Entonces, son todos factores a tener en cuenta. Obviamente depende de la situación financiera de cada uno. Y el tema de alquilar y tener la casa propia, opino igual. Yo, por ejemplo, alquilo porque me parece, porque le saco mucho más rentabilidad al dinero, porque tengo como sacado ese tema de que tengo que tener mi casa, pero hay un tema cultural muy grande que hasta tenía que ver con nuestros abuelos inmigrantes, de la casa propia, de acá me quedo, todo ahorrado para la casa propia. Y que también, como dice Daniel, sea en el mundo, porque uno puede, por ejemplo, saca hipotecas. Bueno, lo de Argentina es inédito, que recién ahora hay hipotecas, digamos, más lógicas, pero que durante todos estos años se le dé tanto valor a las propiedades, no habiendo la posibilidad de financiarse, te está hablando de culturalmente la fuerza que tiene nosotros tener algo propio. Así que ¿Cuál? yo, de vuelta, si tengo que decir en términos generales, tener propiedades yo lo recomiendo. En términos generales, de vuelta, por favor, no se puede tomar esto como un aviso, porque, y en especial en contextos que pueden llegar a volver a ser inflacionarios, porque obviamente que todos estamos acá Obvio. apostando a que Argentina explote en el mundo y que nos vaya bárbaro, pero tenemos que tener cierto nivel de conservadurismo. Entonces vos decís, bueno, a través de todas las crisis y todas las inflaciones, ¿qué es lo que mantuvo valor? Todos pensamos, ojalá nos hubiéramos quedado con la casa de la abuela. Todos, Martu, todos. ¿puedo agregar un comentario muy chiquito solo Dale. ahí? Sí, Que el problema de alquilar versus comprar para vivir es que son mercados distintos. Es decir, la misma propiedad no está o en venta o en alquiler, pocas veces. Entonces, si que te Es gustó verdad. tal propiedad y está solo en alquiler, ok. es Ahora, te verdad. gustó tal y está solo en venta, entonces no la podés. Entonces tenés esa diferencia que son mercados separados. ¿Sí? Es verdad. Eh, Chicos, han sido tan generosos, creo que todos los que, más de 130 que decidimos invertir esta hora y media con ustedes, nos vamos llenos de ideas, también con muchas ganas de revisar la historia, ¿no? De revisar la historia, las Sí. decisiones, qué se nos juega, y también esto, no subestimar el poder que tiene este pequeño ahorro, este 5, este 10% que puede hacer totalmente la diferencia para los años venideros si lo empezamos a pensar. Así que creo que estas finanzas para no financieros nos hicieron un poquito más financieros a todos, así que con esto les quiero agradecer profundamente a ustedes y también a los más de 130 que han venido. Les queremos contar que este ciclo continúa y dentro de muy poco va a llegar por mail la invitación para el próximo ciclo que está en agosto. Así que un gran saludo a Sofi y a Daniel y la invito a Ana a cerrar este encuentro. Muchísimas gracias, Martu. Para el que tenga ganas de seguir haciendo doble clic en temas de finanzas, acá les dejo el QR para que se conecten con el programa de Daniel en la universidad. Te agradezco como siempre, Martu, a los dos invitados y a todos los presentes y nos vemos en agosto. En breve reciben entonces el mail con el link a la grabación y las recomendaciones de lectura. Que tengan todos muy buenos días y gracias por estar. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. muchas gracias a todos, ¿eh? Chau, Que chau. tengan buen día.